Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy voy a estar haciendo la edición de esas fotos que hice hace unos días, fotografía de producto sobre fondo blanco infinito. Si no viste el video, te voy a dejar el link por acá, como para que entres y veas cómo hicimos esas fotos. Realmente me puso muy contento que hayan preguntado tanto sobre la edición de estas fotos. Por eso me pareció interesante armar este video donde muestro un poco el paso a paso de cómo hago yo la edición de este tipo de fotografía. La realidad es que en este caso en particular no es algo demasiado complejo, pero sí puede llevar un rato hacer esta edición. Sí tenemos que tener en cuenta determinadas cuestiones que son muy importantes para que el resultado final de estas fotos esté bueno. Obviamente que parten desde la toma. Si yo resuelvo bien la toma, ya voy a tener resuelta la fotografía casi de entrada. Pero aún así, en la edición hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta para que el resultado final esté bien. Y antes de seguir, les quiero dar las gracias a todos ustedes, a todas las personas que se están sumando de a poco al canal. La verdad es que me pone muy pero muy contento, así que si estás viendo este video y todavía no te suscribiste, suscríbete. Ahora sí, sin nada más que agregar, empezamos con el video. Bien, ahora me voy a poner directamente a editar las fotos que tomamos la semana pasada, no sin antes pasar previamente por el revelado digital. Como dije antes, no es una foto que sea demasiado compleja, en este caso en particular. Y esta aclaración la hago porque no todos los productos van a tener la misma complejidad. En este caso, ya desde la toma, yo dije que era un producto relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque es un producto que no hay que prepararlo mucho más allá de una limpieza y de buscar la mejor cara que tenga el producto. Porque hay otros elementos que hay que limpiarlos mucho más al detalle, como por ejemplo elementos que reflejen o que sean de cristal o metálicos. También hay otros productos que hay que rellenarlos y acondicionarlos, como pueden ser calzados, carteras, bolsos, bolsas de boxeo. También hay otros elementos que necesitan alguna preparación especial y ni hablar lo que es fotografía de alimentos. Pero en este caso en particular, un producto sólido, macizo, que no refleja, con líneas rectas y de un color lo suficientemente oscuro como para que se destaque del fondo. Entonces teníamos bastante resuelta la cuestión desde la toma. Es por eso que entre la foto revelada, tal vez, y la foto final, no vayamos a notar una diferencia abismal. Pero sí va a haber algunas cuestiones que van a diferenciar una foto retocada y editada de una que solamente tiene un revelado digital. Es por eso que yo recomiendo que si nosotros vamos a hacer fotografía de producto, nos interioricemos bien sobre qué producto se trata, porque de eso va a depender muchísimo el tiempo que tardemos, tanto en la toma como en la edición. Y esto es muy importante a la hora de nosotros presupuestar y cotizar un trabajo. Bien, para organizarme, en líneas generales yo uso el Bridge. Con eso puedo previsualizar cualquier archivo de imagen que tenga, armo los catálogos, le pongo estrellas, colores. La verdad que me resulta bastante útil. En este caso lo que hice fue seleccionar 8 fotos, eran 4 mates, entonces elegí 2 fotos de cada mate. Y ahora lo que voy a hacer es proceder a la edición, al revelado digital de estas imágenes. Así que selecciono todas y las abro. Desde ya que lo que me va a facilitar muchísimo el trabajo es que son todas tomas iguales de luz, iguales de encuadre, de enfoque. Entonces yo lo que voy a hacer es separarlas en 2 grupos. Voy a hacer un revelado por lote. Voy a hacer un revelado para las primeras 4 y otro revelado para las segundas 4. Aunque en este caso tampoco es 100% necesario porque la puesta de luces es prácticamente la misma. Bien, a lo primero que le voy a prestar atención siempre a la hora de empezar a revelar una foto es al balance de blancos y a la exposición que tenga esa imagen. Yo sé que en este caso la foto está bien expuesta porque me preocupé de eso durante la toma, pero a veces puede pasar que yo reciba una foto de producto que esté levemente subexpuesta. Y eso lo tengo que solucionar ahora, en este momento, sin después llevarme la sorpresa que cuando le estoy trabajando en Photoshop directamente me dé cuenta que hay un problema de exposición. ¿Y esto por qué? Porque si el producto me queda subexpuesto y yo a eso le aplico un fondo blanco, la foto va a quedar muy rara. Entonces es importante que el producto esté bien expuesto ya desde el revelado o, en el caso ideal, desde la toma.
Y en cuanto al balance de blancos, yo en líneas generales para este tipo de productos no suelo usar las tarjetas de balance de blancos. Sí hago un balance y corrijo el balance desde la cámara en función de las luces que esté usando. Yo conozco la temperatura color de mis flashes y corrijo en base a eso y después hago el ajuste final sabiendo cómo era el producto. Hago el ajuste final desde el Camera Raw. Acá en este caso voy a levantar un poquitito la temperatura color y el matiz llevarlo levemente hacia el magenta. Bien, la exposición vimos que está bien. El histograma, nuestro histograma, nos muestra que está más o menos como nosotros queremos. No tenemos igualmente nada quemado, no tenemos pérdida de información en el fondo. Que si hubiésemos tenido un poco de pérdida de información en el fondo, por ser blanco, no me estaría molestando. ¿Por qué? Porque este producto es más bien oscuro. Si yo tuviese un producto blanco y el fondo se me está quemando, tengo que prestar mucha atención que no le esté pasando lo mismo al producto, porque después, si no, voy a tener un serio problema. En este caso voy a subir un poco las iluminaciones, le voy a dar un poquito más de contraste. Apenas más de textura. Y sí, lo que quiero corregir es el horizonte. Yo siento que el mate está un poco inclinado hacia la derecha. Y eso es algo que la verdad prefiero corregirlo ahora. Lo más probable es que todas las tomas, como la hice con trípode, estén igual. Sí, me acuerdo que usé un trípode que no estaba del todo bien, porque el otro lo tenía en la cámara principal grabando, entonces voy a corregir esto y después lo voy a aplicar al resto de las fotos. Bien, yo a la foto en sí la veo bien. Lo que más me interesa es esto, que esté bien expuesta, que se aprecie la sombra de apoyo, que es poca, pero lo suficiente como para que le dé un anclaje al producto. Voy a subir un poquitito más la exposición. Vemos que todavía no tengo pérdida de información. Bien, y esto así, tal cual como está, lo que voy a hacer es seleccionar las fotos que corresponden al mismo lote y voy a tocar Alt S y voy a aplicar todo el revelado que hice, incluyendo el recortar. Entonces, yo incluyo eso y me va a aplicar todo lo que hice en esta foto en particular. Y ahí vemos que se aplicó al resto. Ahora voy a hacer revelado para esta otra foto que también corresponde a una puesta de luz muy similar, pero bien vemos que en este sector, el inferior izquierdo, la imagen está un poquito más sobreexpuesta que acá atrás. Eso lo puedo corregir. La verdad no es algo que me perjudique en la imagen, pero lo voy a corregir. Lo primero, como siempre, me fijo un poco el balance de blancos en líneas generales. Le voy a subir un poquitito la iluminación, un poco más de contraste y le voy a poner un 10 de textura. Y ahora lo que voy a hacer es un ajuste graduado, levantando apenas la exposición y las iluminaciones. Y voy a hacer un graduado desde atrás. Perfecto. Ahora vamos a abrir las dos fotos. Para mostrarlo voy a hacer con una de cada uno y las vamos a abrir en Photoshop. Bueno, como ya vimos, el revelado en sí es mínimo, es sutil, porque desde la toma la imagen ya estaba bien resuelta. Y también eso es un poco gracias al tipo de producto que teníamos. A veces hay que sacarse un poco de la cabeza que hay que hacer un montón de edición para que una foto esté bien. Todo depende de dónde partimos. Si yo parto de una foto que se encuentra subexpuesta, el encuadre está mal, el fondo no está prolijo, y sí, desde ya que voy a tener que volcarle bastante tiempo al revelado y otro tanto a la edición de la imagen. Pero si la imagen de partida es buena, tenemos que entender también que no hay que hacer mucha edición y no es que una foto quede mal o esté mal porque la edición me llevó media hora y no le volqué
3 horas de edición. No tiene nada que ver. Bien, volvemos a la edición. Lo primero que voy a hacer, por una cuestión de prolijidad en el trabajo, es Control J, que es duplicar capa. También puedo arrastrarla a acá donde dice capa nueva y se me duplica esa capa. Le voy a poner edición. En esta capa que dice edición, lo que voy a hacer es todos los retoques estéticos y cosméticos que necesite el producto. Y sobre todo la parte que está en sombra. La parte que está en blanco total, si yo acá tuviese una marquita, en realidad la tengo que sacar, obviamente, pero también puedo pintarla de blanco así o pintarla un poco con el color que haya alrededor y listo, no pasa nada. Pero lo que sí voy a tener que prolijar son algunas cuestiones que tenga el mate. Para eso voy a estar usando el parche corrector, o también puedo usar la herramienta de selección, que esta herramienta de parche lo que hace es selecciono una parte y deslizo y me va a estar copiando la textura de este lugar y la equipara con la luminosidad y tono del lugar de destino. Es bastante útil, pero a veces resuelve mejor el pincel de corrección. Es muy importante conocer el producto y saber que el mate, esto, es madera y va a tener un montón de defectos. Nosotros no queremos eliminar toda esta textura, para nada, ¿no? Lo que quiero es que si tiene algo que me hace ruido, sí, poder quitarlo, pero que siga siendo la naturaleza de la madera. También es importante saber el destino de las imágenes. Si esta imagen va para una gigantografía o un banner o algo que se va a ver enorme, yo sí tengo que emprolijarlo lo más posible. Ahora, si esta foto lo más probable es que termine en un e-commerce o en Mercado Libre o en Instagram, esta pelucita que yo estoy sacando ahora acá no existe, no se va a ver. A continuación, lo que voy a hacer es seleccionar el mate. En este caso, que es muy notorio cuál es el elemento, el producto, no hay ninguna dificultad en la selección, lo voy a poder hacer de distintas maneras sin mucho problema. La primera forma de seleccionar, que es la que yo suelo utilizar para este tipo de productos, no significa que sea la mejor, sino que es a la que yo estoy acostumbrado. Elijo la herramienta de selección, la varita, con una tolerancia aprox del 13-15%. Hago clic en una parte blanca, se me va a seleccionar todo lo que es fondo. Era un fondo parejo, no tenía marcas, o sea, voy a estar seleccionando todo salvo el mate. La sombra sigue siendo parte del fondo, así que eso lo voy a tener que seleccionar con la herramienta de selección. Voy a elegir el lazo poligonal, en este caso porque son todas líneas rectas. Voy a decir que me sume a la selección. Y selecciono lo que me faltaba de la sombra. Bien. Repaso que no me haya pasado en ningún otro lugar, que tenga selección de más o de menos. Una vez que ya tengo esto, lo que voy a hacer es invertir selección, porque ahora lo que tengo seleccionado es el fondo, pero yo lo que quiero tener seleccionado es el producto. Selección, invertir. Una vez que tengo seleccionado el producto, voy a emprolijar esa selección, modificar, redondear. Le voy a dar de radio 1 píxel. Esto me va a hacer que si yo tengo una selección donde hay un píxel ahí colgado o mal seleccionado, lo va a eliminar. Vuelvo, selección, modificar, desvanecer. Yo suelo usar entre 0,5, 0,6, 0,7 el radio de desvanecimiento. Ok, perfecto. Una vez que tengo ya seleccionado el producto, Control J me va a duplicar en una nueva capa la selección que yo tenía.
Si yo deshabilito las capas anteriores, voy a ver que tengo solamente el mate seleccionado. Bien, ahora lo que voy a hacer es genero una capa nueva y vacía entre medio de la capa de edición y la capa que acabo de crear, que bueno, la voy a llamar producto aislado. Entre medio de esa capa voy a generar una capa vacía, la cual voy a pintar de blanco absoluto. El blanco que quiero es un blanco que diga 255, 255, 255, que es esta esquina ahí, el blanco absoluto. Ese es el blanco absoluto, el blanco sin detalle. Y voy a pintar esa capa que acabo de crear. Desde ya que no estamos viendo grandes cambios. ¿Por qué? Porque el fondo era prácticamente blanco. Si yo tomaba una muestra de color del fondo, vamos a hacerlo. Vamos a ver que está ahí nomás, 252, 252, 252. Es prácticamente blanco. Pero ¿qué pasa? No es blanco absoluto, es casi blanco. Entonces, si yo esta foto después la voy a montar sobre algo que sí es blanco, o quiero hacer otro tipo de montaje, o va a aparecer en un catálogo, se va a ver que no es blanco. Y si lo llego a imprimir, se va a ver un montón que no es blanco. Haciendo esta capa, yo lo que veo es que perdí la sombra. Antes estaba, ahora no está. Es acá donde doble clic sobre esta capa 2, se me abre la ventana de estilos de capa y acá donde dice fusionar si es gris, capa subyacente y voy a estar desplazando este cursor. A ver, voy a hacer zoom para que se vea mejor. Ahí. Y desplazo este cursor. Ahí empezó a aparecer la sombra. Este es el momento donde tengo que prestar atención. Igual no hay problema porque mientras yo en este número que vemos acá no llegue a 252, el fondo no va a aparecer, sigue siendo mi blanco puro. Pero vemos que la sombra acá no queda bien, termina cortante, no tiene buena definición. Para eso lo que voy a hacer es apretar Alt y voy a separar este cursor en dos, lo cual me va a permitir tener un degradé, el cual lo voy a arrimar más hacia los blancos, no demasiado, pero sí un poco más, y ese degradé me va a dar una sombra más natural. Esto lo voy a aceptar y lo voy a dejar así. Acá yo ya sé que el fondo, si yo tomo una muestra de color ahí, yo sé que el fondo es un fondo absoluto y puedo incluso recuperar un poco más de sombras. ¿Cómo hago esto? Voy a generar una máscara y voy a explicar brevemente y fugazmente cómo funciona la máscara porque me lo han preguntado un par de veces. Una máscara se va a estar anexando, añadiendo a una capa. Y esta máscara lo que va a hacer es permitir que esa capa se vea o aplique en función si la máscara está pintada de negro o de blanco. Yo puedo aplicar esta máscara completamente blanco, como tenemos acá, o completamente negro. La diferencia va a ser que esté o que no esté. En este caso no se aprecia mucho, pero si yo genero una capa, la cual voy a pintar de un color completo, le agrego una máscara, la paso a negro, no se ve, la paso a blanco, sí se ve. Si yo tengo un pincel y pinto la máscara con un color negro, lo que voy a hacer es voy a dejar de aplicar ese color en el sector. Podemos decir, es parecido a borrar, pero no es destructivo. Si yo borro y sigo trabajando en mi archivo y me acordé que no tenía que borrar, perdí todo lo que hice. Tengo que replantear de nuevo el trabajo. En este caso no, si yo después de un tiempo digo, no quería enmascarar de esa manera, vuelvo a pintar de blanco y problema solucionado. Bien, entonces yo en mi capa de blancos genero una máscara la cual voy a pintar de negro un poco y muy sutil acá donde están las sombras, porque yo quiero recuperar más sombras. Fijémonos que si yo deshabilito la capa blanca,
aparece más información acá abajo y quiero que un poquito de eso aparezca en mi archivo. Entonces, lo que voy a hacer es bajar la opacidad, porque no quiero que sea algo fuerte. Voy a aumentar el tamaño del pincel y obviamente yo tengo acá habilitado que la opacidad también varíe por presión, porque estoy trabajando con la tableta. Entonces, muy sutilmente voy a pasar el lápiz para recuperar un poquitito de sombra. Vemos que la máscara está pintada de negro, entonces significa que en ese sector me va a estar mostrando más sombra. Y en este caso así vemos que el producto ya está terminado. Es un producto que está sobre un fondo blanco infinito y tenemos sombra de apoyo. Y si yo esto lo monto sobre un archivo que es completamente blanco, no voy a tener ningún problema de bordes ni nada por el estilo. Exactamente lo mismo pasaría a ser con este archivo. Lo primero es duplicar la capa, solucionar cualquier problema estético o cosmético que tenga mi producto, selección del producto, en este caso uso la varita de selección y tengo que seleccionar la sombra, obviamente, así que voy a pasar al lazo poligonal. En estos casos siempre en lo que es selección, la prolijidad va a ser la diferencia en nuestra foto. Si yo tengo una selección que está un poquito mal, floja, es posible que nuestro producto, si lo queremos montar sobre otra imagen, no quede tan bien como si una selección estuviese bien hecha. Invertir la selección, selección, invertir. Voy a emprolijar la selección, perfecto. Control J, me genera una capa nueva con la selección y ahora paso a generar una capa vacía, la cual voy a pintar de blanco, completamente blanco, 255. Bien, acá vemos cómo empieza a aparecer la sombra. Alt, separo el cursor genero una máscara en la capa blanca, que es la capa de fondo, y voy a elegir el pincel en negro con una opacidad baja, controlo a su vez la opacidad. Bien, y ahí tenemos la imagen resuelta. No resta nada más que guardar el archivo. Obviamente guardo el PSD por cualquier cuestión que yo tenga que corregir. Y guardo también un JPG en alta, que es lo que yo suelo terminar entregando a menos que me pidan o arreglemos otra cosa. Bien, y ahí vimos cómo quedan las fotos. Tal como dije al principio, no hay una gran diferencia entre esta misma foto revelada y con el retoque final. ¿Por qué? Por lo que dijimos siempre, están bien resueltas desde la toma. Y ahora sí, sin nada más que agregar, muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Estoy, la verdad, muy contento por la participación de todos. Quiero que cualquier consulta, pregunta o algo que no haya terminado de explicar o no se haya entendido, me lo digan, lo firman acá abajo y estoy respondiendo todo lo que pueda. Así que bueno, muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video. Chao.